Marta Minujín criticó la ley ómnibus de Javier Milei por proponer el cierre del Fondo de las Artes. ¿Qué hubiera sido yo en mis comienzos si no hubiera tenido esos préstamos que me ayudaron a ir a París y aprender mirando de los grandes museos? No sé qué hubiera sido de vos, tampoco me interesa. Lo que me interesa es que no uses la plata de los niños pobres para financiar tus viajes a París. No uses esa plata de niños pobres para financiar tus gastos a París. Si no podés vender eso que me estás mostrando ahí en el mercado para financiar tus propios viajes a París, pues buscate otro trabajo. O busca inversores. Ay, no, es que no hay porque nadie quiere invertir en mí. Bueno, en mí tampoco nadie invirtió como escritor. Lo hice solo. ¿O qué? Hay otros que seguramente por sus condiciones políticas ideológicas sí merecen que el Estado los ayude. Ponele play. Hola amigos, acá estoy trabajando porque los artistas vamos directo al alma gratis, vendamos o no vendamos. Lo que quiero es subrayar que me parece terrible cerrar el Fondo de las Artes. ¿Qué hubiese sido yo en mis comienzos si no hubiese podido esos préstamos que me ayudaron a ir a París y mirar todos los grandes museos y aprender mirando? Es tremendo que lo cierren. Eso es luchar la cultura y este país tiene que vivir de la cultura. Como París, vienen a ver todos los museos y el arte que hacemos nosotros. Así que no lo cierren. ¿Está borracha? Vos sabés que yo pensé lo mismo. ¿Qué le pasa? ¿Está borracha? ¿Se habrá fumado algo? Vamos a meternos, ya que estábamos hablando del asunto de la cultura y los artistas de baja estofa. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la cultura. Vamos a ver lo que tiene que ver con la cultura. A ver, ahí estamos. ¿Qué establece la ley ómnibus del gobierno para los institutos de cine, teatro y música del Fondo Nacional de las Artes? Bueno, un capítulo del proyecto enviado al Congreso está dedicado a cultura y allí se detalla un reperfilamiento general en el funcionamiento de estas entidades. Algunas de ellas dejan de existir. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Este proyecto de ley va a reducir el protagonismo del Estado en la cultura argentina. ¿Esto es bueno, esto es malo? Ahora lo vamos a discutir. Pero vamos a ver primero algunas de las medidas que estarían incorporadas dentro de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, puntualmente en su capítulo número 3, ¿bien? Que impacta sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el famoso INCA, y del Instituto Nacional de la Música, INAMU, ¿bien? O sea, impacta sobre el INCA, impacta sobre INAMU. Interesante que impacte sobre el INCA. Digo, en principio, hasta donde yo sé, el INCA se ha utilizado muchísimas veces con propósitos ideológicos. Con propósitos ideológicos, con propósitos políticos, con propósitos económicos de una casta cultural que ha vivido a expensas de los argentinos, produciendo películas que no veían ni sus parientes. Ni sus parientes miran las películas que se producen en el INCA. A nadie le interesan. Pero todos las tenemos que pagar. Bueno, vamos a ver por dónde va la cosa. Dice, hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. El proyecto propone la derogación de la ley 24.800 llamada Ley Nacional del Teatro, sancionada en 1997, que creó el Instituto Nacional del Teatro, y el decreto ley. Hay un decreto, pero no era que no se podían los decretos. Bueno, en este caso, sí, mira, otros pueden lanzar decretos. Mi ley no puede. Bueno, acá lo que deroga es un decreto ley 1224 de 1958 que constituyó el Fondo Nacional de las Artes. En estos dos casos, el texto indica que el Poder Ejecutivo procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales de esas dos entidades. O sea, estas dos entidades dejarían de existir como entidades financiadas por el Estado. ¿Les gustan esas entidades? Bueno, financielas privadamente. A mí no me interesan. ¿Por qué tengo que financiarla con mis impuestos? A un chiquito del Chaco que no come todos los días, no le interesa la ley, perdón, el Fondo Nacional de las Artes. Ni siquiera sabe lo que es un arte. El Instituto Nacional del Teatro jamás ha pisado un teatro, pero le estás cobrando impuestos para financiar instituciones culturales que no consumen. Busquen fondos privados
O bien, háganlo funcionar en el mercado. ¿Cómo lo van a hacer funcionar en el mercado? Bueno, promoviendo buen arte, promoviendo buenas obras, haciendo una buena campaña de marketing, poniendo precios que sean accesibles para los argentinos que estén dispuestos a consumir ese tipo de arte, pluralizando la oferta. Es decir, a ver, amigos, yo vivo de la cultura, yo vivo de mis libros. Y créanme, vender un libro debe ser hasta más difícil que vender una obra de arte. Ahora, a mí jamás se me ocurriría pedirle al Estado que financie mi arte literario, que financie mi rol como escritor. A mí me daría vergüenza, se me caería la cara de vergüenza de pensar en que 6 de cada 10 niños no comen en la Argentina todos los días y están bajo la línea de pobreza y sin embargo yo vivo del impuesto de esas familias. ¿Para qué? Para escribir mis libros. No, el día en que mis libros se dejen de vender, yo tendré que replantear lo que estoy haciendo. Tendré que pensar cómo puedo hacer para vender mejor mis libros. Ajusto el marketing, mejoro las temáticas, cambio el estilo de la pluma, rediseño las portadas, proporciono otro tipo de experiencias al lector, como por ejemplo, no sé, conferencias interactivas, talleres, clubes de lectura. Oigan, yo soy un simple escritor. Yo no les estoy hablando desde el mundo de la ingeniería o desde el mundo de la empresa, que estoy enojado con la cultura porque la desprecio, porque no la entiendo. Yo comprendo la cultura, valoro la cultura y vivo de la cultura porque vivo de mis libros. Pero insisto, hay una enorme diferencia entre vivir de tu producción cultural y vivir de un Estado parasitario que redirecciona fondos de aquellos que no quieren consumir tu producto cultural. Hay toda la diferencia del mundo. Porque mientras unos somos verdaderos trabajadores de la cultura, los otros son parásitos y nada más que parásitos, que parasitan a aquellos que no quieren consumir su cultura. Así de simple. Pero claro, a ver, las voces de la cultura argentina, voces que nadie conoce porque nadie consume su cultura, han salido a manifestarse. Han salido a manifestarse. Claro, porque van a perder una barbaridad. ¿Van a perder sus derechos? No, sus privilegios. Es un privilegio que el Estado te pague por aquello que los ciudadanos no quieren pagar voluntariamente. Es un privilegio. No le podemos llamar derecho a eso. A ver, otra vez, el mismo ejercicio. Yo no le podría llamar derecho al hecho de que el Estado pague por mis libros, pero los ciudadanos argentinos decidan no pagar por mis libros y que, sin embargo, por vía de sus impuestos, yo recolecte dinero. Yo no le puedo llamar eso derecho. Eso es un privilegio. Eso me posiciona a mí en el lugar de una casta cultural, no en el lugar de un trabajador de la cultura. Un trabajador de la cultura voluntariamente ofrece su cultura. ¿A dónde? ¿A sus pares? ¿A la sociedad? Y si la sociedad valora su cultura, pues entonces le irá bien como trabajador de la cultura. Y si no valora su cultura, quizás no era muy buena su cultura. O quizás la está vendiendo mal. O quizás no satisface simplemente al público. O quizás el público no está ni siquiera interesado en lo que se le tiene para ofrecer. Y yo no puedo ponerme en un lugar de superioridad moral y decir, es que todos esos son muy tontos. Nadie de esos entiende lo que es la cultura y por eso no consumen mi cultura. Pero como el político de turno sí entiende lo que yo valgo como intelectual, entonces el político de turno, sacándole a los que no entienden, me tiene que pagar. Eso es un pensamiento no basado en el derecho, sino basado en el privilegio, en el parasitismo. Insisto, el día en que yo deje de vender libros, tendré que replantear un montón de cosas. Y ese día puede llegar, ¿por qué no? Nadie está bendecido aquí con una varita mágica. Hay buenas épocas, hay malas épocas. Si ustedes supieran cómo yo me dediqué a vender mis libros, me recorrí el país con maletas cargadas de libros, vendiéndolos casi como si fuera un vendedor ambulante.
tratando de organizar mis propias conferencias a ver si podía generar algún rédito con la venta de mis libros después de explicarle al público de qué trataba mi investigación. Y había muchas conferencias donde no llegaba a cubrir los gastos, porque adivinen quién pagaba los auditorios. ¿Un fondo del Estado? No, los pagaba yo. Yo los pagaba. Yo invertía. Yo apostaba. Yo confiaba en mi propio producto cultural. Yo lo militaba. Con mis recursos, no con los recursos de otros. Y llegó un día en que los libros, después de tanto esfuerzo, pues empezaron a vender. Y así como empezaron a vender, puede llegar un día en que no vendan. Puede llegar ese día. Y ese día yo haría muy mal si dijera que yo tengo el derecho de que otros que no quieren consumir mis libros tengan que pagármelos de todas maneras. Eso no es un derecho, es un privilegio. Y hay una casta cultural que no son trabajadores de la cultura, son parásitos de la cultura que han vivido de eso durante mucho tiempo y se les acaba el privilegio. Miren, les voy a seguir mostrando y agradezco todas sus donaciones. Muchísimas gracias, es un gran aporte. Les voy a seguir mostrando, por ejemplo, cómo funcionará el INCA, esta institución que se dedica a financiar el cine argentino. Bien, dice, en el caso del INCA se le retira su principal fuente de financiamiento, el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, que pasa al Tesoro Nacional. O sea, el 25% que viene de ese fondo pasa al Tesoro Nacional. Chau, Inca, a buscar tus propios recursos económicos, a darles a los argentinos material cultural que los argentinos valoren como para pagar por él. Según el proyecto, el Instituto de Cine recibirá directamente el llamado impuesto al cine, 10% sobre el precio de las entradas de cine, pero el resto de sus fondos dependerán de lo que envíe el Ministerio de Economía. También la nueva ley fija que los gastos operativos y de personal no pueden superar el 25% de su presupuesto. En la actualidad se gasta el 50% solo en personal, alrededor de 1.300 empleados. Es una brutalidad, 1.300 empleados. 1.300 empleados. De esta manera, según el proyecto, el INCA debería reducir su planta de personal más de la mitad, hasta casi un 70%. Por otra parte, se fija que el subsidio a otorgar no puede superar el 50% del presupuesto de la película, cuando anteriormente no había límite, y que puede pedir cada 2 años. Muy interesante, muy interesante. Antes, el subsidio de tu película podía ser del 100%, o sea, el Estado financiar el 100% de una película. Ahora, si esta ley pasa, ojalá que pase, insisto, pues tendrás que conseguir tus recursos, macho. Conseguí tus recursos. Si tu película es tan buena, vas a tener inversores, no te preocupes. Ay, no, es que mi película no interesa a los inversores. Entonces no se tiene que hacer. ¿Por qué tengo que yo utilizar mi plata en forma de impuestos para financiar una película que ni siquiera inversores confían en ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser un fracaso comercial. Un inversor no confía en una película cuando sabe que va a ser un fracaso comercial. Entonces, si los inversores no quieren invertir en tu película, los inversores privados, entonces eso es una gran señal de que tu producto va a ser un fiasco comercial, ¿eh? Descartalo, no nos hagas pagarlo a nosotros. Es una gran propuesta en esta ley la de reducir la cantidad de subsidios y evitar que el Estado ponga más del 50%, o sea, sin límite realmente, los subsidios para financiar películas. Que te lo financie el sector privado si lo ve como un negocio. Y si no lo ve como un negocio es porque la gente no lo quiere consumir. Así de simple. A ver, seguimos viendo algo más de cultura que está bien interesante. Entre otros cambios, además, designa como autoridad del instituto un director y un subdirector, una asamblea federal y un consejo asesor, que pasará de los actuales 11 a 8 miembros, nombrados por el director, que todavía no fue designado por esta administración. La diferencia con respecto a la legislación anterior es que actualmente el consejo asesor tiene lugares predeterminados para la Asociación Argentina de Actores, para el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, para los directores, para los productores. O sea, la casta. La Asociación Argentina de Actores, el sindicato. No. Ahora ese no es el formato. También se propone la eliminación de la obligatoriedad de tramitar una autorización ante el INCA por parte de empresas comercializadoras de películas para su difusión en otros medios. Se mantiene la Cinemateca Nacional y una biblioteca especializada, pero quita de esta lista a Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Bueno, por otra parte, se reorganiza el INAMU. No vamos a entrar ahí, pero más o menos es algo similar. Miren, esto es muy interesante y está haciendo chillar a los progres. Ustedes saben que los progres tenían hegemonía en los espacios y en las instituciones culturales. Lograron, es serruchar la cultura. Aquí está, mira. Es serruchar la cultura. A ver, Marta
déjamelo leer. Marta Minujín criticó la ley ómnibus de Javier Milei por proponer el cierre del Fondo de las Artes. ¿Qué hubiera sido yo en mis comienzos si no hubiera tenido esos préstamos que me ayudaron a ir a París y aprender mirando de los grandes museos? No sé qué hubiera sido de vos, tampoco me interesa. Lo que me interesa es que no uses la plata de los niños pobres para financiar tus viajes a París. No uses esa plata de niños pobres para financiar tus gastos a París. Si no podés vender eso que me estás mostrando ahí en el mercado para financiar tus propios viajes a París, pues buscate otro trabajo. O busca inversores. Ay, no, es que no hay porque nadie quiere invertir en mí. Bueno, en mí tampoco nadie invirtió como escritor. Lo hice solo. ¿O qué? Hay otros que seguramente por sus condiciones políticas ideológicas sí merecen que el Estado los ayude. Ponele play. Hola amigos, acá estoy trabajando porque los artistas vamos directo al alma gratis, vendamos o no vendamos. Lo que quiero es subrayar que me parece terrible cerrar el Fondo de las Artes. ¿Qué hubiese sido yo en mis comienzos si no hubiese podido ir esos préstamos que me ayudaron a ir a París y mirar todos los grandes museos y aprender mirando? Es tremendo que lo cierren. Es luchar la cultura y este país tiene que vivir de la cultura, como París. Vienen a ver todos los museos y el arte que hacemos nosotros. Así que no lo cierren. Está borracha. Vos sabés que yo pensé lo mismo. ¿Qué le pasa? ¿Está borracha? ¿Se habrá fumado algo? O simplemente, bueno, esta gente a veces es un poco excéntrica. Puede ser, no lo sé. Pero ese no es el punto. El punto fundamental acá es que está todo al revés. Todo al revés. Empieza diciendo, mira, ponelo de nuevo, por favor. Empieza diciendo, la cultura no importa si vendemos o no vendemos. No, ¿sabes cuándo no te importa si vendés o no vendés? Cuando otros están obligados a financiarte tu vida de privilegios en base a sus impuestos. Ponle play. Hola amigos, acá estoy trabajando porque los artistas vamos directo al alma gratis, vendamos o no vendamos. Lo que quiero es... Pausa. Los artistas vamos directo al alma, vendamos o no vendamos. No, ¿sabés qué pasa? Te acostumbraste a que el Estado fuera directo a tu bolsillo a poner el dinero de otros argentinos que no tienen ningún interés en tu arte. No tienen ningún interés en ese cuadro que estás haciendo. Y si alguien tiene el interés en buena hora, que te lo compre. Con su plata, no con la de los otros. Con sus ahorros, no con los impuestos del prójimo. Pero esta gente ha terminado pensando en esos términos como si fuese una suerte de nuevo sentido común, como si fuera algo que va de suyo. El arte debe ir directo al alma, venda o no venda. ¿Y después qué haces? Le lloriqueas al Estado porque necesitas que financie tu supuesto arte. Por el final, adelantalo un poquito porque había otro punto más ahí. Dale de ahí. Es tremendo que lo cierren. Es luchar la cultura y este país tiene que vivir de la cultura, como París. Vienen a ver todos los museos. Este país tiene que vivir de la cultura. No, en este país 6 de cada 10 niños están bajo la línea de pobreza y no viven de la cultura. Viven de los alimentos que les faltan en sus casas. No tienen educación, no tienen salud, no tienen servicios básicos, no tienen cloacas. En ciertas zonas del país ni siquiera hay agua potable. Pero esta nos dice el país tiene que vivir de la cultura mientras hace su cuadrito. No, en todo caso, que vivan de la cultura aquellos que son capaces de ofrecer una cultura que el pueblo argentino está dispuesto a pagarla. Pagarla. Si no estamos dispuestos a pagarla, no nos saquen nuestros ahorros. Porque con nuestros ahorros y con nuestros ingresos, por ahí queremos hacer otra cosa, no comprarte ese cuadro. Por ahí queremos hacer otra cosa, no financiar al Inca. Por ahí queremos hacer otra cosa, no financiar los shows de los musiquitos amigos del poder, como Lali Espósito, Trueno. Por ahí, con nuestros ingresos, queremos hacer otra cosa y no financiar a una runfla que se hace pasar por trabajadora de la cultura y que no son otra cosa que parásitos que viven del Estado en el nombre de la cultura, que los argentinos, evidentemente, desprecian. Si no la despreciaran, la estarían pagando.
¿En dónde? En el mercado, donde se realizan las transacciones libres y voluntarias. Vamos a ver algo más. Vamos a ver algo más. Porque esta no fue una de las únicas. Y búscame por ahí, Santi, un tuit muy bueno de Tipito Enojado que mostró algunos de los gastos que tenían estas entidades, por favor. Mientras tanto, vamos a ver aquí. Un país sin arte y cultura no puede considerarse libre. Más voces en contra de los recortes de la ley Ómnibus. Así titula La Nación. Un país sin arte y cultura no puede considerarse libre. Un país sin arte y cultura. Es exactamente al revés. Un país realmente libre tiene un arte y una cultura libres también. El arte y la cultura financiada por el Estado no es ni arte ni cultura libre. ¿Por qué? Porque es el producto de la coerción estatal. El Estado coerciona para sacar impuestos, por eso se llama impuesto. El Estado no genera riqueza. Bien, espera, Santi, ya vamos a ir a eso cuando yo te indique. Vamos acá. El Estado no genera riqueza. El Estado toma la riqueza de los demás y juega con esa riqueza, en muchos sentidos. Cuando te dicen un país sin arte y cultura no puede considerarse libre, te están diciendo exactamente lo contrario a la verdad. La verdad es que solo un país libre puede tener un arte y una cultura libres. O sea, un arte y una cultura que funcionen al margen de la coerción estatal. Y lo que hace el Estado para financiar el arte y la cultura es coercitivo, por lo tanto, restringe la libertad de los individuos, iniciando el uso de la fuerza contra ellos. ¿Para qué? Para sacarles sus recursos y derivarlos al arte y a la cultura. Un país sin arte y cultura no puede considerarse libre, titula La Nación, haciéndose eco de voces de la cultura hegemónica, por supuesto, de la cultura amiga de la casta. De la cultura amiga de la casta, de la cultura que quiere vivir de los demás, como la propia casta política. Un país verdaderamente libre es un país donde el arte y la cultura se financian porque los ciudadanos libres apuestan por ella. No por vía de impuestos, sino por vía de transacciones voluntarias. Ah, ¿no te gusta cómo los individuos eligen gastar su dinero? No tenés ningún derecho en meterte en sus decisiones libres y voluntarias. Y el Estado lo que hace cuando se mete con impuestos a extraer el fruto del trabajo del ciudadano de a pie para redirigirlo al arte y la cultura de los amiguitos del poder, lo que hace precisamente es meterse con la libertad de las elecciones de ese ciudadano. Fíjense, en la Argentina está todo dado vuelta. Todo al contrario, todo al revés de cómo es. Todos los conceptos han sido invertidos. El concepto de arte y cultura ahora es un concepto estatizado. Hemos pensado tanto dentro de la caja del Estado que hemos terminado aceptando esta estupidez de que el arte y la cultura solo pueden existir cuando el Estado lo financia. Al contrario, la mejor cultura, el mejor arte para ser verdaderamente libres deben funcionar por el financiamiento libre y voluntario de los individuos que valoran ese arte y esa cultura. Solo pensándote superior al otro, podés considerar que los otros están eligiendo mal y que vos tenés derecho a interrumpir esas elecciones, a desviar el sentido de esas elecciones para redirigir el dinero de esos ciudadanos al arte y a la cultura. No, el arte y la cultura pueden funcionar en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito no estatal de la vida, pero nos han enseñado a pensar dentro del ámbito del Estado. La casta política nos ha adoctrinado hasta el punto que llegamos a afirmar que sin la incumbencia del Estado no tenemos ni arte ni cultura, cuando el arte y la cultura es por definición preestatal. Tanto histórica como empíricamente, tanto histórica como teóricamente. El arte y la cultura es preestatal. Es una locura. Y los medios de comunicación se hacen eco de esto con total naturalidad. Ahora sí, poné lo que tenías ahí, Sandy, por favor. Tenemos 6.283 personas. Los invitamos a dejarnos likes y los invitamos a probar BitGet, un exchange cripto recomendado por Lionel Messi, que hemos dejado el link en la descripción de este video. Bien, Tipito Enojado, un gran amigo del canal, ha hecho este tweet muy interesante. Dice: el Instituto Nacional del Teatro gastó 52 millones en pasajes. 52 millones en pasajes.
¿Por qué le pagamos pasajes con impuestos a gente que hace teatro? No lo sé. ¿Deberíamos hacerlo? No. ¿Quiere Milei cerrar ese antro en su ley ómnibus? Sí. Yo diría, lo único que yo reformularía, ahí está, mira, se han gastado 52 millones de pesos en pasajes para aquellos que hacen teatro. A ver, cuando yo viajo para promocionar mis libros, lo pago yo o lo paga la organización privada que me invita. ¿Por qué tenemos que pagarles los pasajes a los actores de teatro? ¿Por qué? ¿Con qué justificación? Lo único que yo reformularía de lo que dice Tipito, a ver si lo podemos volver a poner, Santi, es la última afirmación. Milei quiere cerrar el antro. ¿Quiere cerrar ese antro? Bueno, yo diría que ni siquiera hace falta. Ahí está. ¿Quiere Milei cerrar ese antro en su ley ómnibus? Sí. Yo diría, ni siquiera el asunto pasa por cerrarlo. El asunto pasa porque la gente del Instituto Nacional del Teatro, si quiere continuar existiendo, pues que busquen otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, los propios artistas del teatro, los propios actores del teatro, que están interesados probablemente que este instituto continúe funcionando, si tanto lo valoran como dicen, pues entonces que donen una parte de sus ingresos para mantenerlo. Miren qué fácil. ¿Por qué no se busca un mecanismo de financiamiento donde los propios interesados en que exista dicho instituto se ocupen de financiarlo? Por ejemplo, los aficionados al arte al teatro nacional, los aficionados al teatro, los propios artistas del teatro, las empresas vinculadas al teatro. Bueno, pónganse de acuerdo, macho. No me saquen a mí que no voy al teatro. O por lo menos cuando voy, no necesariamente elijo lo que esta gente produce. No tengo por qué elegir lo que esa gente produce. ¿Puedo ser libre o no? Esa es la pregunta. ¿Puedo ser libre de elegir o no? ¿O tengo que tener un político que me diga qué tengo que elegir? ¿A dónde tiene que ir mi dinero? Muy simple. Sostengan su Instituto Nacional de Teatro. Si tanto aman el teatro, vamos, sosténganlo. Ay, no, es que no tenemos ingresos. Bueno, es que la gente no te está eligiendo entonces. Y si tanto lo valoras, sosténelo. Sosténelo vos. Así como muchos ciudadanos sostenemos instituciones que nos importan. Por ejemplo, los cristianos sostienen sus propias iglesias. No le están pidiendo a los demás, dame. Vos que no crees en Cristo. Las iglesias cristianas sostienen sus iglesias con aportes voluntarios de sus fieles. Hagan lo mismo, artistas. Sostengan sus instituciones con los aportes de los suyos. No de los que no tienen interés en lo de ustedes. Porque nadie les está pidiendo a ustedes, en este caso, que vayan a sostener a las iglesias evangélicas. Y en el caso de las católicas, me están preguntando, con todo lo que le robó el Estado argentino a las católicas. De todas maneras, yo no soy partidario del sostenimiento estatal a la Iglesia Católica. Y lo he dicho 1.000.000 de veces, porque veo que allí en el chat ha surgido. Ha surgido. Bien. Vamos a continuar. Y perdón, una cosa son beneficios fiscales, porque y los beneficios fiscales, una cosa son los beneficios fiscales, que cuantos más beneficios fiscales existan, para más instituciones mejor. Es más, si le quieren dar beneficios fiscales al mundo del arte, pues que se lo den. Otra cosa es quitarle a los demás para darles. Y eso es lo que ha pasado en Argentina. No saben los tontos, ¿eh? O sea, se hacen los tontos, porque ustedes sí quieren que le metan el bolsillo a los demás para financiar su arte. A ver, todos estos que están ahora comentando a favor del Instituto Nacional de Arte, financialo vos, mandale un Mercado Pago, hacete cargo. ¿Te gusta? Financialo. ¿Te gusta? Financialo. Pone tu dinero en eso. Ay, es que no tengo dinero. Bueno, lo siento. Hubieras pensado mejor antes de votar a socialistas en los últimos 20 años. No tengo dinero. Bueno, hubieras pensado mejor antes de votar socialistas. 16 de los últimos 20 años tuvimos socialismo en el poder. Ahí tenés la consecuencia. Ahí no la ven. No la ven. Lamentablemente, no la ven. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video.
Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.